patológica o clínica, ¿verdad? Entonces clasifica toda la pared. Psoriasis, litiasis crónica, ¿verdad? Y una alta incidencia con cáncer, porque hay tanta agresión a la mucosa y al tejido vesicular que puede terminar en un carcinoma de vesícula. Cambiar un ratito, permítame cambiar. Tenemos una imagen ecográfica, prácticamente no se observa nada, o sea, no podemos distinguir mucho la pared pendiente calcificada, no es una gran sombra. Podemos sospechar, aunque la litiasis crónica calculosa también puede haber esta imagen. Como les dije, este es un diagnóstico más de la comunicación. Esto sí vemos con mucha frecuencia barro biliar. Puede dar una patología del tracto biliar, puede obstruir la vía biliar, como dijimos acá, colicitis aguda y crónica, que también puede desencadenar una pancreatitis, es una estasia de la bilis. ¿Y cómo vamos a diagnosticar? Es un eco de baja amplitud, el contenido biliar cambia y vemos que es baja amplitud. Existe una dependencia gravitacional, que si yo le cambio de posición al paciente, el barro se desliza, ¿verdad? Puede estar también en el interior de la vesícula y del barro puede haber litos, puede haber cálculos. Okay. ¿Qué hacer? Si es incidental, se sigue nada más. Y si hay una sintomatología, puede haber una pared vesicular engrosada, el líquido perivesicular, es más raro, pero puede ocurrir, ¿verdad? Acá tenemos un esquema de lo que pasa con el barro en esta ecogenicidad de bajo nivel. Hay como una diferencia de ecoestructura, por una parte de la vida normal y está en el declive, está el barro biliar en el corte transversal, en la imagen. Esto podemos ver así. Y a veces, entonces, como dijimos, se puede acompañar de cálculo. Nunca se puede descartar que el barro tenga cálculo, y ahí ya cambia el contexto del paciente. En otro caso, está un video cortito, ahí vemos en corte de la ecografía cómo se observa perfectamente el barro biliar dentro de la luz de la vesícula. Un poco difícil, pero ahí vemos el contenido de baja amplitud dentro de la luz vesicular. El diagnóstico diferencial sería una masa que ocupe la vesícula, pero en el caso de una sospecha de carcinoma, vamos a ver que hay alteración de la pared y la estructura no se va a homogeneizar con los cambios vesiculares. El pólipo vesicular también es una patología de la pared, aparece una imagen telecogénica, pero no tiene sombra sónica, se observa fijo a la pared, no hay cambios en su posición, aunque nosotros movilicemos al paciente. Estos pólipos pueden ser únicos o múltiples. Los mayores de 1 centímetro en pacientes mayores a 50 pueden digamos, tener más riesgo de transformarse en un carcinoma. Acá tenemos varias imágenes, un pólipo 1, 2, 3, 4, pólipo en la pared anterior con un cálculo. Acá tenemos un pólipo de mayor tamaño. Y si utilizamos el doble color, tiene la típica vascularización central, el pedículo vascular dentro del pólipo. Otro cuadro que podemos ver con la ecografía es la colesteatosis, generalmente un paciente obeso que tiene acumulación de triglicéridos y esteroles, representa una alteración de la pared del metabolismo local del colesterol propiamente dicho. En la ecografía que vamos a ver, masas ecogénicas fijas sin sombra acústica posterior, donde están en la pared y se proyectan a la luz vesicular, pero no hay mucha alteración en la pared. Y si usamos el doble color, que suele certificar el diagnóstico, aparece lo que se llama la imagen en cola de cometa. La vamos a ver ahora, ahí vemos.
inclusive en escala de grises ya se puede ver el artefacto de cola de cometa. Ven ustedes acá, estas pequeñas imágenes ecogénicas que están incrustadas en la pared. Y acá con el doble color se evidencia aún mucho más. Diagnósticos diferenciales. Los pólipos vesiculares y el cúmulo de barro. La característica ecográfica con sombra acústica y movilidad cálculos, sin sombra de movilidad barro y sin sombra de movilidad pólipos. Es para un diagnóstico diferencial. Bueno, entonces, como dijimos, al evaluar la vesícula, encontrar cálculos o alteraciones dentro de la luz, también hay que evaluar el colédoco. Muchas veces tenemos dificultades técnicas para hallarlo, ¿verdad? Hay que ir modificando la posición del paciente, como la rotación al lado izquierdo, y buscar generalmente nuestra referencia vascular, que es la vena porta. En la individualidad del nitro interno dijimos que va más o menos hasta 6, mayor a 7 podría ser anormal. Un conducto biliar mayor a 1 centímetro, también milímetros indicativo de alguna obstrucción. Buscar litos o cálculos en su luz. Y dijimos también que los pacientes que ya no tienen vesícula, hasta 10 milímetros consideramos normal. Acá vemos la vena porta como referencia a la presencia del colédoco dilatado, la vía perinea dilatada. Otra vez, otra imagen, esto es lo que se llama encaño del copeto. Cuando hay dilatación de vías biliares, tenemos un flujograma que nos puede orientar para ver si dónde está el problema. Obstructiva puede ser una estenosis, si no hay litiasis, puede ser neoplasia o inflamatorio. Y no obstructiva, quiste de colédoco, enfermedad de Caroli o colangitis, cualquiera de esos dos. Es rara esta patología, pero solemos ver, lo he visto creo que 2 pacientes en toda mi vida, que eran realmente un poquito difícil porque es una dilatación, una imagen anecoica dentro del conducto biliar, ¿verdad? Que podría corresponder a quiste de colédoco. Y la enfermedad de Caroli corresponde a dilataciones de las vías biliares, hepática, dilatación congénita, ¿verdad? Esto da origen a cálculos, infecciones, colangitis, etc. dentro de las posibilidades de la colangitis esclerosante, así como su nombre indica, ¿verdad? Se esclerosan las vías biliares y esto hace también que se dilaten estas vías biliares. Como otra imagen de dilatación, no sé si alguna vez llegaron a ver ascaris o algún parásito dentro de la luz del colédoco. Esta es una imagen tomada del libro. Había venido hace un par de años un mexicano y él presentó una estadística impresionante de ascaris en los niños, sobre todo, ¿verdad? Como causa de construcción biliar en la Ciudad de México. Entonces, cuando nosotros encontramos un colédoco, lo primero que tenemos que pensar es que todo fluido y colédoco dilatado, vamos a siempre descartar la presencia de cálculos. Hay dilatación en este caso, hay 2 imágenes ecogénicas que están ocupando la luz del colédoco. Esta es una imagen, miren, del año 2003, cuando yo estaba en IPS en la clínica Boquerón, y esta es una imagen de esa época. Colédoco dilatado, una vesícula biliar, tenía barro y tenía cálculo. A ver qué pasó acá. No, me salió más acá ahí abajo. No hay video, sino me salió más acá abajo, no me permitía pasar. Ahora sí. Fíjense, la dilatación que tiene el colédoco. Es una imagen muy antigua, ¿verdad? Inclusive ya perdió un poco su tono de gris para un tono marrón. No es porque yo cambié la escala de grises, sino ya una foto. En esa época nuestros equipos no tenían posibilidad de grabar la foto, sino teníamos que sacar directamente en el printer, ¿verdad?
Entonces se haga un enorme cálculo, paciente con ictericia y dolor y toda esa historia que ya sabe. Otra vez, otro caso, vena porta normal, pequeñita, y acá el colédoco ampliamente dilatado. Imagen del doble caño de cobre. Esta es una imagen que ustedes van a reconocerla enseguida, porque cuando ustedes hacen la visualización en la evaluación del colédoco, el colédoco es finito, ¿verdad? En la triada portal van a fijarse que siempre es un tamaño mucho menor que la porta. Dilatación de las vías biliares extrahepática e intrahepática, un proceso obstructivo importante. Cuando existe dilatación de las vías biliares intrahepáticas, lo primero que hay que saber es que las vías biliares normales no las vemos. En el parénquima hepático eso pasa totalmente desapercibido, no la vemos a ver. Es como, si hacemos una comparación con la ecografía ginecológica, es como las trompas. En realidad las trompas con el equipo no podemos ver, se ve un tubito, ¿verdad? Pero normalmente la trompa no la vemos, excepto que haya un hidrosálvino o algún embarazo ectópico, entonces ahí se hace visible. Y lo mismo acá, ¿verdad? Cuando las vías biliares están normales no la vemos. Por debajo de 2 milímetros, una estructura muy pequeña. Múltiples imágenes tubulares anecogénicas. Imagen estela al confluir en el hilo hepático, muchas veces tienen, y esta es la característica del curso tortuoso de estas vías biliares. Y otras veces también tienen cambios abruptos de calibre, ¿verdad? Como de repente que están entrecortados, ¿verdad? Ahí miren la cantidad de ecoestructuras anecoicas, tubulares, irregulares, que nos hablan entonces de la dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Otro caso, cómo están dilatadas estas vías biliares, y les va a llamar la atención la ecoestructura del parénquima hepático alterado. Tenemos acá los componentes importantes. Acá tenemos la vena cava, la vena corta y el colédoco dilatado, asociado a dilatación de las vías biliares también dilatadas. También yo he visto muy pocas veces realmente cáncer de vesícula, inclusive creo que, si mal no recuerdo, 2 colegas fallecieron por cáncer de vesícula porque eran portadores de litiasis crónica, nunca quisieron operarse, hasta que terminaron con una ictericia franca. Cuando decidieron operarse ya se encontraron que era un cáncer de vesícula con invasión al hígado y dilatación biliar y toda esa historia. ¿Perdón? No, crece muy lento. Sí, pero hay que sacar, el cálculo era una de las causas más importantes. De causas desconocidas, fuerte correlación con litiasis, el 75% tiene antecedentes de litiasis en cáncer de vesícula. Carcinoma primario de la vesícula es una neoplasia más común del tracto biliar, representa entre 1 a 2% de todas las neoplasias malignas gastrointestinales. ¿Qué podemos hacer para diagnosticar? La ecografía para nosotros, la resonancia y ¿cómo era esto? La colangio. Bueno, alta tasa de falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué característica ecográfica va a presentar? Va a tener la presencia de una masa vesicular, irregular, una masa intralunar polipoidea. Podemos tener a veces engrosamiento difuso de la pared o invasión directa de las estructuras vecinas. Ese es el gran problema del cáncer de vesícula. Rápidamente hay una invasión a las vías biliares y al hígado, ¿verdad? Por ser un área muy vascularizada. Va más allá del manejo del emergentólogo, que a veces van a la urgencia porque tienen dolor o una sintomatología específica y puede ser descubierto incidentalmente. Acá tenemos una imagen transversal, una imagen polipoidea. Fíjense acá cómo la pared está irregular, como interrumpida. Tenemos también entonces el colangiocarcinoma, que es de las vías biliares, y ahí se destaca el tumor llamado de Klatskin, que es una masa biliar que ocurre en la confluencia del conducto hepático derecho e izquierdo. Es un tumor rápidamente invasivo, lo mismo que el carcinoma de la vesícula.
Bueno, en esta parte les voy a presentar cuáles son los errores más comunes que podemos cometer a evaluar la vesícula de biliar. Falla en visualizar la vesícula completa. No la tenemos toda la visión y a veces solamente un segmento lo divisamos. Falla en visualizar la vesícula en dos ejes, error listo, no ver los cálculos, por ejemplo, por mala técnica o porque no le hacemos un movimiento de ponerle en decúbito a los pacientes. Acostúmbrense a hacer ese ejercicio. Ver artefactos y malinterpretar ventanas. Malinterpretar las ventanas que se llama la técnica. No, por ejemplo, diagnosticar barro, confundir barro, poner que no hay cálculo y realmente a veces hay cálculo dentro del barro. Como yo les mostré hoy una imagen, confundir el gas intestinal con un cálculo, que también suele pasar, sobre todo cuando recién iniciamos nuestra práctica con ecografía. Y sobre todo, la mala calidad de imágenes que nos puede llevar a errores diagnósticos. Por eso insistimos otra vez en la optimización de nuestro equipo, y las ganancias técnicas compensadas, ¿verdad? Utilizar armónica en caso de ser necesario, etc., ¿no? Acá otra vez les muestro esta misma imagen que les mostré hace rato, ¿verdad? Cómo a veces puede confundirnos y ha pasado que se interpreta mal la imagen porque hay una mala toma de la vesícula o no la identificó y se informa como que hay cálculo y realmente a veces lo que el ecografista visualizó fue el gas intestinal que está en el área de exploración de la vesícula, ¿verdad? ¿Por qué ocurre que podemos confundir? Porque el aire dispersa el sonido. Esa dispersión da una especie de scattering ahí. Por supuesto que los cálculos deben estar dentro de la luz vesicular. Y una de las maneras de descartar que lo que estamos viendo es intestino y no cálculo es evaluar la peristalsis. Hay que esperar un ratito y vamos a ver que si el gas intestinal se va a mover. Hay que darle tiempo. Entonces esa es una de las maneras de despistar. En cuanto a los pólipos, están adheridos a la pared vesicular. Los cálculos tienen que tener dependencia gravitacional, eso ya lo vimos también. Entonces, hay diferencia, que a veces la gente se equivoca, informa como cálculo y en realidad son pólipos los que están viendo. Esto es también por falta de movilidad, de movilizar al paciente, tenemos que movilizar a nuestro paciente. Reforzamiento acústico posterior. Este colega midió en la pared posterior, siempre medir en la pared anterior. Eso ya lo dijimos también. Entonces, una mala evaluación del grosor de la pared vesicular. Que a veces pasa, parece que no podría pasar, pero ocurre. Bueno, entonces cuando tenemos dolor en el cuadrante superior derecho, sin fiebre puede ser colelitiasis, con fiebre puede ser una colecistitis. Si hay ictericia, fiebre, ictericia, puede haber una coledocolitiasis o colangitis asociado al cuadro. Bueno, consideraciones finales. Siempre el conocimiento de la anatomía, por eso al comenzar la clase les dije las referencias que tenemos que tener en cuenta para ubicar correctamente a la vesícula y a la vía biliar. La posición de nuestro paciente, no duden en cambiarle de posición cuando la visualización no es correcta. Decúbito lateral izquierdo, inspiración, levantar el brazo, ¿sí? Y de pie, examen de pie cuando no lo pueden ver. Siempre identificar los artefactos y diferenciar, por supuesto, de la patología. Puede pasar, no sé que hay que tener cuidado también con eso. Los cálculos de los litos pueden tener diversas apariencias y a veces pueden ser difíciles de encontrar. Los hallazgos ecográficos de colecistitis tenemos que buscar para descartar y también conocer las limitaciones propias de nuestro entrenamiento y las limitaciones propias del equipo, porque a veces el ecógrafo que tenemos no tiene buena resolución y nos puede también crear inconvenientes. ¿Cómo vamos a informar? La vesícula normal, vesícula de forma conservada, tamaño dentro de valores normales, podemos poner las medidas, el contenido homogéneo, acá le podemos agregar sin evidencia de cálculo en el momento del estudio. Y las paredes están normales, no hay más que agregar. Si la vesícula tiene alguna patología, describir qué alteración hay. Si está elongada, está contraída, está acodada, como vimos que es una alteración de la pared,
el tamaño está normal, está aumentado, está disminuido. El contenido, vamos a describir qué contenido tiene y vamos a medir si se puede medir ello, ¿verdad? Las imágenes únicas o múltiples, hiperecoicas, en el caso de los cálculos, vamos a ver, medir y también colocar, es importante para decirnos dónde está ubicado ese cálculo, ¿verdad? El cálculo que está en el fondo vesicular generalmente son asintomáticos, los que están en la parte media. Pero los que están en el cuello, están en el infundíbulo, esas generalmente son las más sintomáticas, ¿sí? Entonces le va a servir también al colega. El barro biliar, describirlo, ¿verdad? Los pólipos y otras tumoraciones que pudieran existir en la pared. También es importante siempre describir la movilidad de las estructuras, y si van acompañados de un artefacto como la sonda sónica que confirma el diagnóstico. Si las paredes están engrosadas o normales, hay que medir la pared para los controles posteriores. Y si encontramos líquido perivesicular, también obviamente tenemos que describirlo, ¿verdad? Hoy día casi todos los equipos tienen Doppler, entonces no duden en usar el Doppler, puede ser el Doppler de poder o el Doppler convencional, para cuantificar si esa pared tiene la vascularización aumentada, en el caso que estemos sospechando una colecistitis. Entonces, muchas veces se suele decir el diagnóstico de colecistitis es un diagnóstico clínico, anatomopatológico, pero nosotros podemos sospechar por ecografía que, aparte del cálculo, hay un engrosamiento de la pared y tiene aumento de la vascularización que sugiere una colecitopatía aguda, que puede ser también un diagnóstico muy importante. Las vías biliares normales, no dilatadas, y medir el coleo. Siempre acostúmese a tomar la medida. Todos los que puedan medir tienen que medir, aunque esté normal. Entonces vamos a ir acostumbrándonos a hacer el detalle de los informes. Si hay patología, vamos a ver el patocoleo, pues si está dilatado, mide por ejemplo 15 milímetros, la pared está engrosada, está irregular, la luz puede estar ocupada por cálculo o por una imagen tumoral, en qué segmento está comprometido el segmento proximal, medial o distal, y si va asociada o no a dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Por supuesto que si tenemos lesiones en las adyacencias, ganglios o alguna otra cosa que nos llame la atención, alguna vez podría haber, por ejemplo, si hay una trombosis en la vena porta, cuando hay antecedentes de alcoholismo, etc., pueden encontrar una trombosis en la porta que también va a tener su implicancia en la clínica del paciente. Bueno, entonces creo que fue una tarde, un día bastante cargadito. Hubo cambios de fecha para el próximo mes de abril, pasamos al cuarto sábado, ¿sí? No se olviden de eso, que cambiamos de fecha.